Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, el cual titula No tomes decisiones en tiempos de hambre. Este es un mensaje muy importante que espero que te llegue a tu corazón, que se grabe, para que no cometas malas decisiones de las cuales tengas que arrepentirte. Para ello vamos a estar leyendo el libro de Génesis capítulo 25 versículos del 27 en adelante, donde vamos a conocer a los dos hijos de Isaac, que también son los nietos de Abraham. La palabra de Dios nos dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. En este primer versículo podemos ver la gran diversidad de Dios. Aunque tú tengas 2, 3, 4 hijos, pues vas a notar que aunque tienen un padre y una madre igual, similares, los mismos, y aunque viven en la misma casa, tal vez asisten al mismo colegio, pero los hijos, ya sean 2 o 4, no son iguales. Cada uno tiene sus propias características, sus propios dones, sus propios talentos. Y aquí en este versículo podemos ver la diferencia entre Esaú y entre Jacob, que son los dos hijos de Isaac. Nos dice la palabra que uno era diestro en la casa y le gustaba estar en el campo, mientras que el otro era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y por supuesto era una persona muy inteligente. Continuamos con la palabra en el versículo 28 y nos dice: y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Vamos a hacer una pequeña pausa para analizar estos versículos que acabamos de leer. Aquí nos dice que el papá Isaac amaba más a Esaú, porque lo veía más varonil, porque lo veía como un hombre proveedor, y además nos dice que Isaac era alimentado del trabajo que hacía Esaú en el campo, de la caza de animales que él hacía. Mientras tanto, Rebeca, por otro lado, la mamá de Jacob y Esaú, amaba más a Jacob. Seguramente lo amaba más porque era con el niño que pasaba más tiempo. Al ser Jacob un niño quieto, un niño que le gustaba estar dentro de casa, pues era la persona ideal para su mamá, ya que siempre estaba a su lado, acompañándola, iba con ella a todo lado. Por eso vemos cómo un padre amaba más a un hijo que al otro, pero seguramente les decían que los amaban por igual. Y a continuación vemos que Esaú vuelve del campo luego de un día de trabajo y encontramos una palabra muy interesante. Nos dice que estaba cansado. Seguramente también estaba hambriento luego de haber trabajado y luego de haber sido expuesto al sol, al viento, a todo ese clima que vemos afuera, mientras que Jacob estaba cocinando dentro de la tienda. Y ahí fue que Esaú le pide que le dé de comer de ese guiso rojo, porque estaba muy cansado, y Jacob aprovecha esta oportunidad para hacer un negocio. No le engaña a su hermano en esta ocasión, simplemente le ofrece un trueque. Le ofrece un plato de comida
a cambio de su primogenitura. ¿Pero qué era la primogenitura? Pues vamos a estudiar un poquito este término, el cual era un título que podía ser adquirido o transferido a otra persona. Ser primogénito no era por el simple hecho de haber nacido primero, aunque todos los que nacen primero tienen este título de primogenitura por naturaleza, pero como vemos podía ser transferido o adquirido. Además, esto representaba que el hijo primogénito era el hijo más poderoso y el más importante de la familia. En la mayoría de los casos era el hijo mayor, porque si faltaba el papá o la mamá, pues el peso de mantener a toda la familia iba a caer en los hombros del hijo primogénito, del hijo mayor, del hijo que había nacido primero. Por eso iba a llegar a ser el más poderoso, el más importante. Pero también vemos que podía ser este título adquirido o transferido. Y seguramente esta información la conocía Jacob, quien le ofrece a su hermano un plato de comida a cambio de su primogenitura. Y bueno, Esaú estaba muy cansado, muy hambriento, y en el versículo 32 la palabra de Dios nos dice: entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí vemos que Esaú no tenía mucha información, como era una persona que más le gustaba estar afuera, que más le gustaba el trabajo físico, pues estaba dejando de valorar algo tan importante como la primogenitura, ya que también se creía que Dios bendecía más a los hijos primogénitos. Pero Esaú no lo estaba tomando en cuenta porque él estaba pensando en su necesidad que tenía en ese momento. En ese momento él tenía hambre, cansancio, y al ver esa comida tan deliciosa, pues él dice: ¿para qué pues me servirá la primogenitura si me voy a morir en este momento? Él seguro tal vez sentía que se iba a morir de hambre, de cansancio, y por eso en ese momento de necesidad, pues él no valora lo que tiene y quiere lo que no tiene. Ahí es el punto central de este mensaje. Nosotros debemos empezar a valorar más lo que tenemos, nuestra casa, nuestra familia, nuestra salud sobre todo, y lo más importante, si tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, debes valorar que tienes el regalo de la vida eterna. Tal vez te hacen falta algunas cosas, tal vez tienes necesidad de dinero, tal vez de un trabajo, tal vez tienes necesidad de salud, tal vez tienes necesidad de una casa, de una familia, tal vez estás solo, sola. Pero tienes que tener mucho cuidado con la necesidad momentánea, con la necesidad pasajera, como en este caso Esaú tenía hambre, que es una necesidad natural, pero también es pasajera. Podía aguantarla o podía comer otra cosa, un fruto, una verdura o algo, pero no. Esaú se enfoca en lo que no tiene, en ese plato de comida, y no valora su primogenitura. Le parece que es algo invisible, algo que no servía, y le parece un buen negocio, por eso la cambia. Jacob aprovecha esa oportunidad, no le obliga a su hermano a vendérsela, tampoco le engaña, simplemente le ofrece hacer un trueque, un cambio. Y en el versículo 33 la palabra de Dios nos dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Ahí vemos cómo ha satisfecho su necesidad de Esaú. Comió ese plato que tanto anhelaba, aquello que no tenía, y luego de comer seguro él pensó, bueno, me salí con la mía, comí, y a cambio solamente entregué algo invisible, algo que no tiene valor como la primogenitura. Pues en este punto debemos reflexionar porque muchas veces tenemos necesidad de dinero, tenemos necesidad de salud, necesidad de un trabajo, y al enfocarnos tanto en lo que no tenemos y no valorar lo que tenemos, pues muchas veces podríamos perder lo que tenemos por enfocarnos en eso que estamos deseando, en eso que estamos necesitando. Y a veces eso que tú estás menospreciando, como por ejemplo la vida eterna o tu alma, tu salvación, que parece algo invisible, algo que va a tardar en llegar, y a cambio de eso tú puedes agarrar un trabajo que no sea legal, tal vez un trabajo de narcotraficante, un trabajo donde se secuestre a las personas, o tal vez arriesgar tu salud haciendo algo peligroso, o muchas veces también no se aprecia la salud que uno tiene y empieza a consumir bebidas alcohólicas, empieza a fumar cigarrillos, empieza a dedicarse a las drogas, simplemente por la necesidad de ser feliz, de encajar en un grupo social, de ser parte de un grupo de amigos, pero a cambio se pierde la salud. Y así hay muchos más ejemplos que de seguro en este momento Dios te debe estar hablando, que deben estar viniendo a tu mente ideas de tal vez cosas que tú no has valorado y que lo has cambiado por algo que tú deseabas y luego te has arrepentido. Porque a causa de este intercambio que hacen, Esaú luego va a odiar a Jacob, lo va a perseguir, incluso lo va a tratar de matar, y a causa de ello Jacob va a tener que alejarse, dejar de vivir con sus padres, vivir muy lejos, pero luego regresa. Si tú quieres conocer más de esta linda historia, pues te invitamos a que leas el libro de Génesis, que es muy interesante, cómo estos dos niños, Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, los nietos de Abraham, empiezan a tener una disputa entre hermanos, y ¿cuál será su final? Pues debes leer Génesis para enterarte. Esperamos que este mensaje te sirva para que empieces a valorar lo que tienes y a no enfocarte tanto en tus necesidades temporales, en aquello que deseas y no tienes, pues nunca intercambies lo que tienes por lo que deseas. Que tengas un día bendecido. Mi nombre es César. Chau, chau.